Bien, bienvenidos, bienvenidas esta noche a nuestro webinar. Para comenzar, quiero presentar a nuestra querida ponente, Milagros Molina, quien es profesional en administración de empresas con más de 19 años de experiencia en el área de administración de proyectos en TI y más de 6 años aplicando metodologías ágiles. Se especializa en entrenamiento y gestión del cambio, así como en el acompañamiento de equipos y líderes en su evolución hasta entornos más colaborativos e innovadores. Está certificada como Scrum Master, Project Manager, Agile Coach, OKR Coach y en prácticas de Management 3.0, estructuras liberadoras, HR Agile, Design Thinking y Point of View. Su enfoque combina el coaching con herramientas ágiles para facilitar transformaciones culturales y organizacionales efectivas. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor, las van dejando en el chat y a medida que, o si no, igual si es que tienen alguna duda, pueden prender el micrófono mientras Milagritos ahí nos va haciendo su exposición, así para que vayamos todos comprendiendo todos los términos o todo el conocimiento que nos va a impartir esta noche. Y pues sin más preámbulos, querida Milagros, el escenario es todo tuyo, te cedo el micrófono. Listo. Muy buenas noches a todos. De verdad, para mí es un gran placer poder compartir en esta comunidad que me fascina ser parte y que siempre aprendo algo nuevo en cada uno de los espacios que tenemos de conocimiento. Así que espero que esta noche se lleven una gotita de conocimiento adicional y la guardemos en ese kit de herramientas que yo sé que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, esta noche les traigo un tema que de mi punto de vista es un tema que muchas veces nos cuesta un poco saber cómo abordarlo, pero que desde nuestra vista como líderes de equipo debemos de tenerlo siempre presente. Y es el hecho del conflicto al crecimiento. Cómo transformar esas conversaciones que en algún momento son un poco incómodas o difíciles de abordar en oportunidades de crecimiento. Ahí gracias a Karen por la presentación y pues sí, ahí tengo experiencia dentro del área siempre de proyectos, siempre en tecnología. Este año ya me sumé al equipo de talento humano en la organización en la que estoy, así que estoy aprendiendo en una área nueva, pero siempre aportando mi conocimiento y experiencia desde la agilidad y desde el coaching. Soy madre de dos lindos niños, Santiago y Valeria, de 7 y 9 años. Una curiosidad mía es que mi tercer nombre, mi nombre es Ana María, pero tengo un tercer nombre y mi tercer nombre es Milagrito, así en chiquitito, aunque no me lo crean. Así que pues son pocas las personas que me dicen Milagrito y los que me lo dicen pues me gusta mucho porque es bien raro no he conocido otra Milagrito en el mundo más que el mío. Y pues ahí está mi link en LinkedIn para que pues nos sigamos mutuamente. Antes de iniciar de lleno con el tema, por ahí Karen creo que les compartió en el chat de Scrum Latam y no sé, Karen, si acá en el chat también de los que estamos conectados en la llamada lo compartimos. Un link en Menti para que puedan ingresar y ustedes complementen esta frase que les estoy colocando acá. Lo incómodo de una conversación difícil es, ¿qué es lo incómodo que ustedes consideran que nos sucede al momento de querer abordar una conversación difícil? ¿Qué es lo que ustedes consideran que pasa en ese momento que nosotros queremos abordar una conversación difícil? Por ahí les ha compartido el menti Karen, por aquí lo voy a presentar, me dicen si lo pueden ver. ¿Ven la pantallita, Karen, del menti? Sí, sí, se ve y Sí, ahorita acabo de compartir nuevamente el link en el ok, chat. chévere. Entonces, aquí está el QR también para quienes quieran escanearlo o pueden ingresar directamente en el link menti.com con el código 6799-3887 y complementen esta frase. Lo incómodo de una conversación difícil es, por aquí han puesto cuando no escuchan, ¿sí? Cuando se está enojado, cuando gritan, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué complementarían? Los que por alguna razón no pueden entrar a Menti, lo pueden colocar también acá en el chat para que completen esta frase. Lo incómodo de una conversación difícil, ¿qué consideran que es? La persona que no oye, totalmente. Queremos hablar y como que cierra por completo el escucha en ese momento. Hablar sin ofender, el problema, no la persona, ¿ok? Decir las cosas en la cara, cerrarse,
comprender al otro, ¿ok? Ponerse a la defensiva. Sí, totalmente. Entonces, lo incómodo de una conversación difícil son esta y muchas más características que nosotros en algún momento quizás de forma personal o en la vida laboral lo hemos vivido. Y es justo, creo que todos estamos de acuerdo que lo principal al abordar una conversación difícil es definitivamente cómo yo puedo abordarla sin ofender y que realmente me estén escuchando. Y también cómo yo puedo controlar esa emoción que en ese momento me está generando llevar esa conversación difícil. Me voy a pasar a la presentación ahora, nuevamente, para que retomemos. Me dices, Karen, si nuevamente ven la presentación. Ya vemos tu presentación. Ok, chévere. Entonces, yo quiero que se lleven esta frase. No se trata de evitar el conflicto, sino de aprender a transformarlo. Muchas veces nosotros como líderes de equipos evitamos y hacemos que una conversación, uff, la demoramos lo más que podemos. Pero al demorarla, créanme que no vamos a solucionar el problema. Entonces, esta charla de esta noche, quiero dejarles a ustedes ciertos tips y herramientas que les pueden servir a cómo abordar esas conversaciones y cómo realmente transformarlas en algo que nos genere valor. Entonces, no se trata de evitar el conflicto, sino de aprender a transformarlo. Y cuando hablamos de conflicto, es importante que sepamos qué es conflicto. En cualquier situación donde existen diferencias de pensamientos que genere tensión entre dos o más personas, no es necesariamente negativo. Lo que lo convierte en una oportunidad o en un obstáculo es cómo lo abordamos. Es decir, el tener conflicto, el no estar de acuerdo o tener diferencias no está mal. Todos sabemos que debe de existir dentro de nuestros equipos una diversidad de pensamientos porque somos equipos multidisciplinarios trabajando bajo un mismo objetivo y está bien que en algún momento no estemos de acuerdo. No es el problema el hecho de no estar de acuerdo. Quizás el obstáculo o el problema, que muchas veces no sabemos cómo abordarlo, es cómo llevamos o transitamos en ese conflicto de pensamientos. Entonces, el conflicto puede surgir por diferentes razones. Aquí he colocado algunas. Puede surgir ya sea por diferencias de expectativas o interpretación, por falta de claridad o comunicación, por estilos de trabajo o de personalidad distinto. Acordémonos que tenemos diferentes personas en nuestro equipo de trabajo de diferentes generaciones, de diferentes especializaciones. Entonces, muchas veces puede haber ahí una diferencia de opiniones por cambios en el entorno, por presión, por incertidumbre, por malentendidos acumulados. Malentendidos acumulados puede ser también una razón por la cual se podría generar un conflicto. Entonces, al tener claro qué es lo que puede generar un conflicto y a qué nos referimos con conflicto, es importante también que nosotros identifiquemos qué señales tenemos dentro de nuestros equipos o dentro de mí mismo que debo de identificar y que me hacen saber que estoy frente a una conversación difícil. Aquí yo les he colocado algunas que considero muy importantes. Estas señales que me hacen ver a mí que estoy frente a una conversación difícil y quizás no lo quiero aceptar son las siguientes. Primero, que hay emociones intensas involucradas. Es decir, es algo que me genera frustración, es algo que me genera enojo, es algo que me genera miedo el poder abordarlo o me genera tristeza porque considero que podríamos romper o destruir la relación. También otra señal es que tú sientes que puedes herir o incomodar al otro y ya no ser la misma relación de antes. Otra señal es que tú estás postergando, cada vez que tienes oportunidad, tú postergas el poder abordar ese tema en más de alguna ocasión. Percibes que hay un riesgo en la relación, es decir, que puede afectar la confianza, puede afectar ya el clima, el trato, o puede afectar a futuro los resultados que se generen como equipo. Otra señal, se trata de un tema donde hay desacuerdo o resistencia, es decir, tú te has dado cuenta que hay un desacuerdo que no llega a un punto medio o tú te das cuenta también que hay una resistencia en ese cambio. Y una última señal que también nos hace ver que estamos frente a una conversación difícil podría ser, hay costo por no hablarlo.
¿Qué costo es que podría pasar en nuestros equipos por no hablarlo? Temas de resentimientos, impactos en el equipo. Y ahí en impacto en el equipo me refiero a silencios incómodos, a gente que ya no opina, a gente que se mantiene al margen de las actividades o de las conversaciones. ¿Qué otras señales, y lo pueden colocar en el chat, que ustedes creen que nos hace falta acá, que yo he puesto aquí algunas, pero qué otras señales ustedes creen que suceden que nos hacen ver que estamos frente a una conversación difícil? Si tú tienes alguna otra señal diferente a la que yo les estoy compartiendo, agréguenlo en el chat y por ahí que Karen nos lo comparta. Entonces, regresando, es importante que sepamos primero que el conflicto es cuando hay, obviamente, diferencias y que puede generar una tensión. Punto importante, no es necesariamente negativo el tener conflicto, es algo sano tener de repente un conflicto o diferencia de pensamientos en nuestro equipo. El punto ahí principal es cómo lo vamos a abordar. Y es ahí donde es importante que nosotros nos demos cuenta o identifiquemos esas señales que nos hacen ver que estamos frente a una conversación difícil y realmente no estamos cayendo en cuenta que debo de abordarla. Desde la agilidad, creo que la mayoría de los que estamos en la sesión conocemos sobre el mindset ágil, conocemos un poco sobre el marco de trabajo Scrum y sabemos que desde la agilidad el conflicto se ve como una evolución. Es decir, en entornos ágiles donde nos transitamos en nuestro día a día, el conflicto lo reconocemos como un proceso de mejora continua. ¿Dónde podemos ver nosotros el tema de mejora continua o dónde podemos nosotros abordar estos conflictos? En una retrospectiva. Yo en la retrospectiva siempre voy a buscar, sí evaluar qué aspectos hicimos bien, pero también voy a evaluar qué aspectos debemos de tomar atención, en qué aspectos podemos mejorar y también en esa retrospectiva pueden surgir esas conversaciones difíciles como equipo. Y ahí es clave cómo nosotros, cómo vamos a facilitar ese espacio, cómo vamos a llevar esa conversación hasta el punto que yo quiero llevarla, que es ya definir una acción o es ya definir esa mejora que realmente va a abonar al equipo. Entonces, desde la agilidad, el conflicto se ve como una evolución. ¿Y por qué se ve como una evolución? Primero, por la transparencia, porque buscamos exponer el problema, no ocultarlos, por la inspección, porque buscamos analizar la causa del por qué está sucediendo este problema y no necesariamente las personas. Y la adaptación va enfocado a cómo vamos a tomar decisiones juntos como equipo para evolucionar o definir un accionable que nos ayude a cerrar aquello que quizás nos está afectando como equipo. Entonces, una frase que quiero que ustedes se lleven, un equipo no discute, un equipo mejora. Y la forma de mejorar a veces sí va a llevar al punto que generemos esas conversaciones incómodas o difíciles, pero a la larga lo que buscamos es un tema de mejora, es un tema de cuidar la relación como equipo. Así que es por eso que esta noche a mí me interesó muchísimo compartir este tema y es que ustedes busquen convertir esas conversaciones difíciles en oportunidades. ¿Y cómo las voy a convertir? Primer punto, hay que prepararnos. Y aquí hay una técnica que hace mucho tiempo yo la viví en un taller que tuve y se llamaba el espejo del líder. Y esta técnica consiste en que yo como líder voy a generar ciertas preguntas poderosas para poder primero internalizar qué es lo que está sucediendo con esta conversación. Y ahí yo me estoy preparando. Entonces, es tan fácil como que tú agarres un papel y comiences a reflexionar. ¿Qué me está costando decir en esta conversación? ¿Qué temo que ocurra si yo llevo esta conversación con estas personas o con esta persona? Y voy colocando lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando. Voy respondiendo esas preguntas. ¿Qué quiero que esta persona sienta, piense o haga tras esta conversación? Es decir, ¿qué quiero al final lograr que suceda con esta conversación? ¿Qué necesito soltar antes de tener esta conversación? Y cuando me refiero a qué necesito soltar es que muchas veces nosotros cuando vamos a realizar una conversación que para nosotros es incómoda o difícil, a veces estamos llenos posiblemente de emociones, como lo mirábamos en láminas atrás, ya sea de frustración, de molestia, de tristeza.
Yo necesito normalizar mi emoción antes de abordar esa conversación. Pero al momento de abordar esa conversación, también yo debo de estar clara e identificar qué debo de soltar. Debo de soltar ese juicio, debo de soltar esa molestia, identificar qué debo de dejar a un lado para poder acercarme y conversar. Y por último, ¿qué parte de este conflicto me pertenece a mí? Cuando abordamos una conversación, y esto va muy ligado al punto 3, siempre lo vamos a unir con una emoción o con algo que nos genera esa persona en particular. Yo debo de identificar qué es lo que dentro de esta conversación me pertenece a mí y yo puedo controlar. Y ahí puede ser tu emoción. Entonces, la primera parte que yo les recomiendo al momento de prepararnos para abordar una conversación difícil es estas 4 preguntas que son sumamente fáciles y es que tú te sientes y las reflexiones y vayas anotando qué me está costando decir, qué temo que ocurra, qué quiero que pase o que sienta esta persona tras esta conversación, qué necesito soltar y dejar a un lado para abordar la conversación y por último, qué parte de este conflicto me pertenece a mí y yo lo puedo controlar. Entonces, teniendo esto claro, pasamos al siguiente punto. Debo de estructurar mi conversación y acá yo les traigo pues una herramienta que creo que más de alguno conoce, que es de Management 3.0 y es el Feedback Graph. Ok, yo acá internalicé y reflexioné por qué quiero llevar esta conversación, por qué me cuesta, qué tengo que dejar a un lado, qué puedo controlar o no. Y ya esta segunda parte es, ok, ya tengo esto, ¿cómo ordeno mis ideas? ¿Cómo estructuro esa conversación para poderme preparar y acercarme y llevar esa conversación? Y acá, esta herramienta que ofrece Management 3.0, que es Feedback Graph, me parece muy poderosa y que nos puede ayudar a ordenar esas ideas, describir nuestro contexto, expresar la emoción que me genera el poder conversarlo, el listar las observaciones de todo lo que yo he observado y que me va a llevar a la conversación, el explicar el valor del por qué es importante que llevemos esta conversación y ya por último, pues yo aquí siempre lo cambio, esta última, además que ofrecer sugerencias, es en qué te puedo ayudar. O sea, en qué te puedo ayudar de todo lo que hemos conversado, qué puedo hacer yo para que esto mejore o qué podemos hacer juntos como equipo para que cambien las cosas. Entonces, luego de que tú ya reflexionaste, la idea con Feedback Graph es que tú estructures tu conversación, tú prepares ya tu conversación para que cuando te llegue ya con esa persona, ya tú vayas no solamente internalizado el por qué lo quieres hacer, sino que también ordenada las ideas y estructurado de cómo lo quieres decir. Y el tercer punto, y acá hay una pregunta que quiero hacerla a todos, y por ahí Karen, si tú me ayudas a ver en el chat, ¿alguno de ustedes alguna vez había escuchado de Tetramap? Lo pueden colocar en el chat antes de entrar en el tema. ¿Alguno de los que están en la llamada había escuchado Tetramap? ¿No? ¿Sí? Roberto dice que sí, Gabriela no, no, ok. Bueno, entonces, les comento para los que no lo habían escuchado. Yo hace un par de años, en un taller que tuve con un coach de acá de El Salvador muy bueno, se llama Chamba, él nos introdujo como una herramienta de apoyo para estructurar conversaciones para líderes Tetramap. Y Tetramap, en ese momento se los explico, nos ayuda a darnos cuenta cómo cada uno de nosotros tenemos personalidades y esas personalidades las enlazamos con un elemento de la Tierra. Por eso acá yo les he colocado este pequeño eslogan que dice todos somos los 4 elementos y ya se van a dar cuenta por qué. ¿En qué me va a ayudar Tetramap? Tetramap me va a ayudar a que si yo ya reflexioné el por qué quiero realizar esta conversación, por qué me cuesta, qué tengo que dejar a un lado, el Feedback Graph me va a ayudar a estructurar la conversación, pero también debo de saber cómo llegar a esa persona y generar esa conversación. Y aquí es donde Tetramap me va a ayudar. Tetramap surgió allá por 1995. Es una metodología que nació en Nueva Zelanda por estas 2 personas que ustedes tienen en pantalla. Se llama Yoshimi y John Brett. Es una pareja que ellos crearon esta metodología con el fin de poder descubrir
una herramienta para mejorar comunicación, colaboración y entendimiento entre las personas. Se aplica también entre las parejas, les comento, no solamente en equipos de trabajo. Y ellos lo enlazan muchísimo a identificar los elementos y estilos de comunicación a partir de elementos de la Tierra. Tetramat se basa en la idea de que la naturaleza humana puede ser entendida en 4 elementos principales. ¿Qué elementos son? Tierra, agua, aire y fuego. Y cada uno de estos elementos está representado por estos colores que estoy presentando. ¿Qué elemento me representa? Cada uno de nosotros tenemos personalidades, valores, creencias diferentes. Y eso es lo que hace súper valioso un equipo de trabajo, porque todo un equipo de trabajo que tiene sus especializaciones y que es multidisciplinario, también tiene sus características propias. Entonces, al evaluar nosotros mismos qué elemento soy, o qué elemento es mi equipo, o qué elemento es esa persona con la que yo quiero conversar, me va a ayudar también para poder abordar esa conversación. ¿Y de qué manera? Bueno, acá les voy a presentar, vamos a ir viendo elemento por elemento, pero quiero presentarles a nivel general qué significa cada elemento. Tierra, como una montaña, es firme. Las personas que son el elemento tierra como su principal elemento son audaces, son sólidos, son personas que generan confianza en la forma que caminan, en que hablan. Son súper decididos. El aire, que es el elemento segundo, son como el viento, son claros, son personas enfocadas, ordenadas, son elementos que escuchan para dar soluciones lógicas y dan sentido a las situaciones. Los agua son como un lago, es calma, son aquellas personas que son cuidadosas, consistentes, son fundamentalmente esas personas que buscan tener reunida o unidas a las familias y a los equipos. Y por último, el elemento fuego, que como el sol es brillante. Son personas súper alegres, súper joviales, que siempre ven el lado positivo de las cosas a un nivel extremo, les encanta explorar, les encanta inspirar, les encantan los colores. Y cada uno de estos elementos que acabo de listarles, cada uno de nosotros lo tenemos en nuestra personalidad, solo que algunos, nosotros predomina un elemento más fuerte que otro. Y a continuación vamos a conocer cada uno de ellos para que ustedes me digan con cuál se identifican. Primer elemento, tierra. ¿Qué rasgos son del comportamiento de aquellas personas que son un elemento tierra? Normalmente son seguros de sí mismos, son enfocados a resultados y metas, toman decisiones rápidas y con determinación, son directos y a veces pueden parecer dominantes. ¿Cómo tú puedes conversar con una persona que tú ves que estos comportamientos están en su personalidad? Tienes que ser claro y directo y enfocado en los objetivos. Es decir, no puedes estar redundando, tienes que ser claro y breve y en lo que tú le estás planteando. Debes demostrar seguridad al presentarles, al hablarles, evitando rodeos. Y también tienes que hablarle con hechos y datos. Más que con mucho texto y mucha labia, ellos van a los hechos y a los datos. Y acá yo les coloco un ejemplo. ¿Cómo yo puedo generar una conversación con una persona que se identifique con este elemento, que yo vi que va por esta línea su elemento? Irnos directo. Y aquí son casos hipotéticos. Lo que yo te propongo nos va a llevar al objetivo en menos tiempo. Y estos son los pasos y beneficios que te quiero plantear para que lo logremos. Si se fijan, es una manera concreta, directa y enfocada en la que tú estás presentando pues una idea posiblemente a estas personas. Esos son los elementos tierra. Ahora, los elementos aire son, ¿qué rasgos tienen estas personas? Son personas que son lógicas, que son analíticas, son personas que no toman decisiones a la ligera, es decir, son de esas personas que si tú le dices, salgámonos de viaje este fin de semana, se detienen y piensan temas de presupuesto, tiempo de horario, qué hora vamos a venir, cómo vamos a ir. No es que van a tomar una decisión a la ligera, a ellos les gusta planificar, les gusta tener la información precisa. Es más, son personas que cuando van a hacer compras hacen un barrido por todos los lugares posibles donde tienen ese elemento que quieren comprar para poder ir descartando por funcionalidades, por promociones, por precio, por garantía.
Pueden parecer en algunas ocasiones demasiado perfeccionistas o distantes, pero son súper detallistas y súper enfocados. ¿Cómo tú puedes conversar con una persona que su elemento principal sea aire? Son personas que lo que buscan que tú les presentes información ordenada y estructurada. No le puedes llegar ahí con un desorden que no se entiende. Tienes que presentarle el ABC de las cosas. Siempre debes de explicarle el por qué y cómo de cada cosa, porque ellos son muy analíticos. Debes de darle el espacio para que puedan pensar y decidir. Y debes de usar preguntas que inviten al análisis o razonamiento. Y acá les dejo un ejemplo hipotético de cómo tú puedes llegar a una persona que su elemento sea aire. Y puedes iniciar con una pregunta: ¿cómo ves este enfoque desde tu experiencia? Me gustaría saber si crees que hay algo que podríamos mejorar antes de implementarlo. Entonces tú ahí le estás dejando el espacio a que ellos, bajo su razonamiento lógico, te puedan compartir, híjole, unas ideas increíbles. Entonces, si te fijas, cada uno de nosotros tenemos diferentes elementos que bajo nuestras personalidades y comportamientos nos identifican. Y es así como nosotros tenemos que también generar y estructurar esa conversación. El siguiente elemento es agua. Y en agua, los rasgos de comportamiento que representan a este tipo de personas es que son empáticos, son colaboradores, son leales, buscan siempre generar espacios de armonía, espacios donde todos opinen, qué opinas tú, qué opinas tú, y ya que todos opinamos, que llegamos a este punto para que todos estemos a gusto, evitan el conflicto, son muy buenos escuchando. ¿Y cómo tú puedes conversar con una persona agua? Debes de ser empático y crear un ambiente de confianza. Debes de validar sus emociones, debes de usar un tono suave y pausado para acercarte a ellos y debes de reforzar el sentido de unidad, de equipo, el por qué es importante generar esa conversación. Y acá te pongo un ejemplo igual hipotético. Desde tu perspectiva es muy valiosa para el equipo. ¿Cómo te sientes con este cambio? ¿Qué crees que necesitamos para que tú te sientas más cómodo o más incluida o que te adaptes más rápido? Entonces, si te fijas, le estás tomando atención a su sentimiento, a lo que opina, para que también ellos puedan pues expresarse. Esto es con la personalidad agua. Y por último están los fuegos. Los fuegos son vibrantes, son personas que les gusta muchísimo los colores, les gusta mucho, explotan siempre de creatividad. Son personas que si tú le das una idea de genérame cómo podemos organizar una fiesta para todo el equipo, ellos te dan mil y una ideas súper exóticas para poderlo hacer. Les encanta explorar nuevas ideas, les encanta la variedad, evitan la rutina, no pueden estar en una rutina porque se aburren fácilmente y pueden distraerse fácilmente por el nivel de energía que ellos manejan. ¿Cómo debes de conversar con una persona bajo este elemento? Debes de ser muy visual. A ellos les gusta mucho el tema de colores y ser muy visuales para mantenerlos enfocados porque si no los pierdes. Debes de conectar la conversación con una visión inspiradora, debes de hacerlos sentir escuchados, involucrados en las ideas, debes de darles ese espacio para poderse expresar libremente. Y acá les dejo un ejemplo de cómo poderlos abordar. Imagínate lo que podríamos lograr si esto funcionara. Le va a dar y una mil ideas geniales para poder implementar. O me encantaría escuchar tus ideas para hacerlo aún más innovador, más creativo. Entonces, si se fijan, cada uno de estos elementos son los que conforman el Tetramap. Y Tetramap lo que busca es que nosotros, bajo nuestros rasgos de personalidad, identifiquemos cuál es el elemento que más predomina en mi comportamiento. Y sobre ese elemento yo ya puedo estructurar una conversación para que esta persona realmente tomar su atención y que realmente la conversación sea de valor a lo que yo quiero lograr. Al finalizar de esta sesión, yo les voy a compartir un Excel y ya se los voy a mostrar para que ustedes puedan también pasarlo en su equipo y puedan sondear qué elemento es su equipo. Ya les voy a explicar cómo lo puedan hacer. Así ustedes identifican qué elementos son y de esa manera también puedan ustedes crear y generar sus conversaciones. Solo antes de continuar, quisiera saber, Karen, si hay alguna pregunta, algún comentario o algo. Hasta ahora no tenemos ninguna consulta en el chat. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, tal vez, hasta este punto.
Creo que ¿Hay todo alguna está bien. preguntita? No. Ok, ¿siempre ven mi pantalla? Sí, se está viendo en tu pantalla. Ok, listo. Entonces, esta es un test que la idea es que lo hagamos todos dentro del equipo y nos puede servir para que ustedes puedan identificar dentro de su equipo qué elementos son y en qué consiste. Consiste tan fácil como aquí hay diferentes palabras y la idea es que tú las puedas enumerar del 4 al 1 en cada una de las líneas. Tú coloques 4 la palabra con la que mejor te describe y 3 o 2 o uno con la que menor grado, es decir, sin duplicar, sino que, por ejemplo, en la pregunta uno yo tengo aquí decisivo, tengo ordenado, tengo considerado y espontáneo. Yo aquí coloco con cuál más me identifico, con ordenado. El siguiente decisivo, el siguiente considerado, el siguiente espontáneo. Y así lo vamos respondiendo hasta llegar al final. Al final, nosotros vamos a tener aquí un total y el que mayor puntaje tenga, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy mostrando, el mayor puntaje lo tiene aire y luego agua. Estos son los dos elementos principales dentro de mi personalidad que predominan. Al final siempre K debe de darnos 100. Si no nos da 100 acá es porque no hemos ordenado bien el orden en que lo hemos complementado. Entonces tenemos que revisar. ¿En qué me va a ayudar esto? Me va a ayudar a que yo pueda identificar qué elemento es el principal y sobre ese elemento yo preparar mi conversación. Entonces, voy a retroceder rapidito nada más. Cuando queremos generar esa conversación difícil que nos está costando abordarla, punto número uno, tenemos que prepararnos. Y dentro de esta preparación, estas preguntas de coaching para que nosotros internalizamos, las respondamos, nos pueden ayudar a terminar de aterrizar por qué me está costando generar esta conversación y acercarme a esta persona. Dos, luego de eso, debo de estructurar la conversación. Y para poder estructurar la conversación me va a servir mucho esas preguntas de reflexión que acabo de complementar. Y me va a terminar de complementar mucho el que yo conozca, y aquí viene Tetramat, que yo conozca cuál es el elemento principal de esta persona con la que yo quiero abordar esa conversación. Y eso me va a ayudar a que yo pueda terminar de estructurar esta conversación bajo esa línea de su elemento y saber cómo llegarle, cómo adquirir su atención para que generemos realmente un acuerdo. Entonces, al conocer el elemento de esta persona, al ordenar, al poder internalizar por qué quiero realizar esta conversación, el de estructurar la conversación, todo esto me ayuda a mí a que cuando yo aborde esa conversación con esa persona, realmente llegue a un acuerdo y que realmente yo pueda decir que esta conversación está teniendo el valor esperado. Así que, ¿qué es lo que yo les puedo, ya para ir terminando, qué puedo yo, 4 puntos que quiero que se lleven? Primero, que el conflicto es una oportunidad disfrazada. Muchas veces lo incómodo puede convertirse en crecimiento. Aquello que nosotros dejamos a un lado porque creemos que se va a resolver con el tiempo, no es así. Debemos de abordarlo directamente. Dos, cuando hablas desde tu elemento, es decir, cuando tú estás hablando ya sea desde tu tierra, ahora que ya conocemos un poco de Tetramap, desde tu aire o desde el elemento que tú eres, que tú predominas, tú también puedes escuchar desde el otro lado el elemento de esa persona y ahí va a haber una conexión. Debes de preparar tu conversación, no para reaccionar, sino que para que tú llegues con la mejor preparación posible para que llegues al punto que necesitas llegar con esa persona. Una buena conversación comienza antes que te acerques a conversar. Y es por eso que estos 3 tips y esta herramienta que les estoy compartiendo les puede ayudar a esa preparación. Y 4, liderar es conversar lo que incomoda. Nosotros como líderes de equipo, mientras más evitemos una conversación, aunque creemos que quizás estamos dejando que las cosas fluyan y se solventen, no es así. Aquello que te incomoda puede crecer y te puede afectar no solo a ti, sino al equipo. Así que evitarlo no te hace solucionar el problema, solo lo que haces es demorarlo. Y esto aplica no solo en el ámbito laboral, sino que aplica también en el ámbito personal. ¿Qué conversaciones yo estoy dejando en este momento a un lado y estoy demorando el poderlas abordar?
Quisiera pasar un Menti, pero antes de pasarlo, no sé si hay alguna pregunta o comentario, Karen. Aquí en el chat creo que han estado bien atentos a todo lo que nos ibas explicando. Aquí Carolina nos dice, muy claro y concreto, dice Carolina Correa. Ok, listo. Entonces, les quiero compartir acá. Me dicen si pueden ver el siguiente Podemos. Menti. Espérate, quiero ver acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, acá está. El siguiente Menti que para que ustedes puedan contestar. Permítanme. Ahí está. Ahí está. Si se fijan, cada uno de los elementos tenía ciertos rasgos de personalidad. Vamos a hacer un sondeo rápido de todos los que estamos en esta llamada. ¿Con qué palabras ustedes se identifican más? Decisivo, resultados, ordenados, sistemas, apoyo, paciente, espontáneo, entusiasta. Y vamos a ver qué elementos así rápidamente se encuentran en esta llamada. Milagro. Igual, hola, hola. Sí, un favor, ¿será que les puedes pasar, nos puedes mostrar la diapositiva del QR? Ah, ahorita. Acá Paso está, el link y aquí lo compartimos. acá. Creo que se mantiene el mismo código. Ok, entonces, Déjame ver ahí si es el les digo mismo. ahora en el Sí, chat. ahí Ahora sí, está. perfecto. Sí. Muchas gracias. Entonces, ingresen el mismo, es el mismo código del anterior y solo señalen con qué palabras ustedes se identifican más. Decisivos, resultados, ordenado, sistemas, espontáneo, entusiasta, apoyo, paciente. Y así vamos a ver un poquito qué elementos son los que están acá. Como les decía, ¿qué nos va a ayudar es el poder conocer un poquito qué elementos somos nosotros mismos y qué elementos son los integrantes de nuestro equipo a generar esa conversación. Esto nos viene a abonar a la preparación de esa conversación. Bien, veo acá que decisivo resultados es tierra, apoyo paciente es fuego, ordenado, apoyo y paciente es agua, ordenado y sistemas es aire y espontáneo entusiasta es fuego. Ahorita veo que estamos en tierra, la mayoría que está acá en la llamada. Pero veo que habemos, bueno, 24 se metieron al link, hay 9 que ya respondieron. Vamos a ver. Y, igual aquí en el chat están colocando, Ah, chispa, no había Carolina visto. dice 1, Sidan dice 2, Milagros dice 2, Andreina dice 4, 2, igual algunos están votando por acá. Ok, súper. Entonces, se fijan, tenemos varios tierra y varios agua y veo, el último acá que veo, por lo menos en el Menti, es fuego. El orden que está acá es aire, es tierra, aire, fuego y por último, ya subió. Ahora subió agua, tierra, aire y fuego. Esos son los dos que tenemos acá dentro del chat. Entonces, al finalizar, pues igual yo le voy a compartir, como les decía, el Excel. Ese Excel le va a marcar, y acá lo voy a mostrar rápidamente, le va a marcar para que ustedes lo puedan hacer con su equipo de trabajo. Y lo que busca este Excel, más allá de tenerlo, es que ustedes pueden identificar qué elemento es el que tienen dentro de su equipo de trabajo. Acá les va a marcar una pequeña gráfica. Aquí yo puse colaborador 1 como ejemplo y colaborador 2. Si se fijan, varía qué elementos son los principales de esta persona con esta otra persona. Y esto me va a ayudar a mí como líder de equipo a saber cómo estructurar esa conversación, cómo llevarla, cómo conocerlo más allá de sus motivadores, que son parte de las herramientas de Management 3.0. Podemos también conocer este tipo de elementos de su personalidad que me van a ayudar también y contribuyen a que yo pueda transformar una conversación difícil en una conversación poderosa, porque yo ya sé no solamente el internalizar el por qué me interesa llevarla, estructurarla, sino que también conocer cómo abordarla. Así que, bueno, eso es lo que yo traía esta tarde. Si quisiera saber, escuchar sus comentarios o preguntas para que pudiéramos ver. Y quizás el mensaje acá
tratemos de no dejar de lado una conversación, y esto aplíquese en la vida laboral como en la vida personal, sino que preparémonos, identifiquémonos e identifiquemos qué emoción nos mueve sobre esa conversación. Ahora que ya conocen un poco sobre Tetramap, los invito a que también identifiquen qué elemento es inclusive su pareja, su hermano, su mejor amigo, para que también sepan cómo abordarlo. Así que no sé, veo una manita levantada, Karen, tú me Sí, dices. Ahí de Rubén. soy yo, porque nadie se anima. Yo me voy a animar a hacerte varias preguntas, porque conversaciones como estas son difíciles de tener en la comunidad y hay que aprovechar al máximo. Ah, mira, Dale. ya Silvia se animó. Bueno, mira, Pilarito, la pregunta es la siguiente. ¿Qué señales nos pueden ayudar a nosotros a identificar que una conversación está a punto de escalar en un conflicto? Muchas veces iniciamos una conversación normal, relajada, tranquila, pero de un momento a otro se vuelve turbulenta. Creo que parte de las señales principales, y por acá creo que me voy a ir a esta lámina que les compartía, que nos pueden ayudar a identificar que estoy frente a una conversación difícil, es decir, yo estoy viendo que esta conversación va por un lado que puede llegar a ser incómoda, es cuando hay emociones intensas al momento de intervenir mutuamente, ¿ya? Ya no nos estamos hablando con la misma emoción de siempre de cordialidad, sino que hay una emoción ahí un poco de resistencia o de molestia. El hecho de que yo siento que puedo llegar a herir a esa persona o incomodarla por mi observación o por la conversación, o porque yo mismo estoy postergando el abordar esa conversación, aun cuando hemos tenido oportunidad de hacerlo. Y eso a veces sucede, ya estamos en una sala de reunión, se van todos y quedo justo con esa persona con la que ya tengo varios temitas ahí y he notado algún cambio y no quiero abordarlo porque considero que no estoy listo, pero ese no estoy listo siempre lo vamos generando y postergando, postergando, y eso puede llegar a ser una bolita de nieve increíblemente grande que va a impactarme ya no solo a mí, sino que a todo el equipo. Entonces creo que parte de las señales principales, Rubén, es esas emociones que han cambiado en nuestro trato del tú a tú, ¿verdad? Como equipo de trabajo. El hecho de que ya no me cueste esa poca facilidad ya de compartir o de expresarnos mutuamente, o esa ya diferencia que ya se ve muy marcada inclusive en el equipo. Son señales así bien, bien marcadas que pueden hacernos ver que estamos frente a una conversación que se está tornando difícil y no debo de dejar de postergarlo más tiempo. Ok, gracias, Pilarito. Ahí le doy la palabra a Karen, a Silvia. Perfecto, Silvia. Por favor, abre tu micrófono. Te Va, escuchamos. gracias, buenas tardes. Entré poquito tarde o no sé si mucho, y no tengo muy bien claro si mi pregunta está de acuerdo, pero en una sumando a lo que decía Rubén, es rescatable, o sea, esos son los síntomas, pero es rescatable el que, por ejemplo, tú dices ya no se quieren conversar o ya no se están tratando, esa sería una pregunta que va en base a lo que él mencionó. Y otra, como observamos, somos diferentes, o sea, todos teníamos como a la escala, unos eran tierra, fuego, agua, algo así. En un equipo pues sucede lo mismo, ¿no? Entonces entiendo que esta conversación es para uno a uno, o sea, un one to one, pero ¿cómo haces para, porque al final el equipo tiene como una esencia, ¿cómo lo haces para que eso no contamine si ya tienes a alguien que no tiene esa amabilidad y tienes una conversación o una ceremonia donde están todos y cómo no veo que tendría que hablarles a cada uno en su término, o cómo haces un código de comunicación en el equipo, o cómo manejas esa forma o esa diversidad pues de elementos en este caso? Ujú. Creo que ahí la clave principal, y aquí me voy a retroceder a esta lámina, desde la agilidad, todo conflicto nosotros lo vamos a ver como evolución. Independientemente en ese momento nosotros conozcamos ahora el tema que les traje de Tetramap y que viene a sumar un poquito el conocer lo que cada uno de nuestros integrantes del equipo son, debemos de estar claro que cuando vamos a hacer una conversación en grupo, nuestro papel como facilitadores, llámese Scrum Master, Project Manager, líder, gerente, coordinador, va a ser el poder llevar esa conversación a un punto que lleguemos a una conclusión, a una acción. Entonces, yo tengo que hablar en ese momento bajo, ahora me voy a ir a Tetraman, bajo mi elemento.
y mi elemento no debe tener ningún juicio, no debe de ir con ningún bando, sino que debe ser desde el punto de vista de que, y ahí lo voy a decir así, debemos de hablar desde nuestra agua, desde ese sentido y espíritu de querer generar equipo, querer generar acciones que sean de beneficio para todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos a un grupo, y estoy hablando de una retrospectiva donde ahí vamos a tener diversidad de generaciones, diversidad de personalidades, definitivamente no vamos a poder hablarle a todos por cada uno de esos elementos, pero sí puedo hablar yo, que estoy facilitando ese espacio desde mi agua, desde mi sentido de crear equipo y llegar a un punto en común sin generar juicios, sin señalamientos, y ahí ir llevando esa conversación hasta el punto que la quiero llevar. ¿Qué me puede ayudar a mí para prepararme en esa retrospectiva que vamos a tocar temas difíciles? Parte de lo que yo les he mostrado este día. El yo prepararme como facilitador, el generarme y responder estas preguntas tan sencillas de qué me va a costar decir en esa retrospectiva, qué es lo que temo que ocurra en esa retrospectiva, qué quiero que el equipo sienta o piense tras esta retrospectiva, qué necesito dejar a un lado antes de entrar a esa retrospectiva, es decir, mi juicio, mi pensamiento crítico o el hecho de que yo tengo a mi mejor amigo, a mi mejor, qué sé yo, mi team player ahí en esa retro. Y esto me va a ayudar a preparar, obviamente, una dinámica que me ayuda a que todo fluya y ahí nos puede sumar estructuras liberadoras, que es parte de las herramientas que nos sirven para poder conversar en grupo. Y ya eso me va a ayudar a facilitar y a sentirme más seguro o más segura en poderlo llevar. No sé si ahí respondí tu pregunta, se me fue el nombre, creo que Silvia lo preguntó, ¿verdad? Silvia. Sí, sí, me da un norte y una idea. Ujú, O sea, y ya nomás para darle el paso a los demás. eh, por ejemplo, yo soy muy directa y a veces eso se manifiesta o se interpreta como frialdad. Por ujú. más que trates de hacerlo como bonito o más cálido, tu esencia siempre sale, ¿no? O sea, entonces, y yo sería feliz si me lo dijeran las cosas sin rodeos. Ujú. Pero ese soy yo. Entonces, a la hora de yo tratar con alguien que le gusta más, la calidez y esas partes, yo soy la que tengo que cambiar hacia ese elemento. ¿Es así? Es correcto. O sea, cuando tú vas a facilitar un espacio, y creo que eso va para todos los que estamos en la sesión, cuando vamos a facilitar inclusive una presentación, que vamos a hacer una presentación ante posiblemente un consejo ejecutivo, que sabemos que posiblemente todos sean bajo ese pensamiento de un tierra, ser directo, enfocado y al grano. No me vengas aquí con cuentos, decime qué vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr y cuánto voy a ganar. Un ejemplo. Entonces, yo debo de prepararme y elevar mi elemento tierra en ese momento. Pero cuando voy a hacer una conversación donde quiero que el equipo internalice ciertas cosas de forma personal, llegar a un punto de acuerdo como equipo y que genere un accionable que nos va a beneficiar como equipo, ahí definitivamente si yo soy un tierra, que soy directa y eso, tengo que buscar elevar esa agua que hay en mí. Aunque sea algo que se me dificulte, Silvia, debo de buscar una dinámica, una forma de llevar esa conversación para que el equipo sienta en mí ese sentido de generar equipo. ¿Ya? Por eso es que dentro de la lámina, me voy a ir a esa lámina que les ponía de tetrama, todos somos los cuatro elementos. No significa que porque yo soy un tierra, voy a ser tierra siempre. Sí va a ser tu elemento principal y sí tú siempre te vas a comportar así, pero en ciertos foros, ciertos escenarios, ciertas personas, puedes tú elevar tu agua, puedes tú elevar tu aire, puedes tú elevar tus fuegos. Entonces, pero todo depende de nosotros mismos, cómo lo vamos a ir abordando. Y también conocer el foro o la persona con la que tú vas a conversar. Va, gracias. A ti. Veo que hay preguntas en el chat, Karen. Sí, así es. Tenemos la primera consulta de Leobel Medina, que nos dice, cuando hay conflicto entre dos personas, ¿se busca el elemento de ambas personas? ¿Cómo se canaliza el conflicto entre las dos personas? Sí. Cuando tú tienes, cuando la conversación es con dos personas igual, aquí los tres puntos que quiero que se lleven. Nosotros que somos la persona que quizás tiene que detonar o provocar esa conversación o buscar ese espacio, tengo que también yo reflexionar a lo interno y comenzar a identificar qué me está costando para llevar esta conversación, por qué estoy postergando el conversarlo, por qué, qué tengo que dejar a un lado antes de abordar esa conversación. Y al tener eso claro y que yo ya estructure cómo lo voy a abordar, sí, definitivamente, yo tengo que conocer
bajo las personalidades y las características de estas personas, qué elementos son, porque eso me va a ayudar a mí a saber cómo conversar con ellos. Puede ser que, Leoel, tú tengas entre esas dos personas que sea un tierra, que le guste que sea directo, y puede ser que tengas un agua que busque que seas más sensible. Lo ideal sería que tú hables por aparte con los dos. Ahora, si no lo puedes hacer, sino que lo haces a nivel de retrospectiva, como estaba conversando hace un momento con Silvia, tú bajo tu elemento tenés que buscar siempre elevar ese elemento que va a ayudar a generar esa conversación. ¿Qué elemento es el que normalmente ayuda a hacer ese consenso, ese cuidado de equipo? Es el elemento agua. No todos lo tenemos, repito. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me hice ese test hace años, yo era elemento agua. Hace un par de meses me lo volví a hacer y esto tiende a cambiarnos porque vivimos y cambiamos como personas. Entonces ya no era agua, ahora soy aire y soy tierra. Pero cuando tengo muchos espacios donde tengo que generar un tema de conciliación de equipo, tengo que elevar mi agua y tengo que buscar ese espacio de realmente salir con un acuerdo para que la gente sepa que lo que busco es que lleguemos a un acuerdo en común y cuidar la relación de equipo. Entonces, ¿cómo tú debes de canalizar ese conflicto entre esas dos personas? Identifica qué elementos son. Y a partir de ese elemento, internaliza tú también por qué te está costando abordar posiblemente esa conversación. Y cuando ya lo tengas identificado, entonces evalúa. Haces la conversación individual o generas la conversación de forma grupal, y un espacio para hacerla, pues son las retrospectivas de equipo. Ahí tú puedes pues, abordarlo ya abiertamente, pero bajo un elemento de conciliación y sin juicio, vea. Perfecto. Ese es para Leovel. Tenemos otra consulta de Joan Ramírez. Mi pregunta es, ¿cómo manejar a una persona que tiene mucha resistencia, pero que es introvertido? Algo que me pasa mucho con los desarrolladores. Fíjate que con los desarrolladores, no sé cuántos desarrolladores habrán aquí en la sesión, pero con los desarrolladores pasa algo. Cuando tú los invitas a una retrospectiva y quieres que te comenten, es bien difícil que se abran, porque ellos siempre buscan la simplicidad, ¿verdad? Buscan el o directo y al grano, o son muy elementos aire, que son bien analíticos y quieren entender el por qué y el para qué de esto. Entonces, ¿qué te puede servir, Johan? Si es una conversación incómoda que tú consideras que debes de tener con ellos, repito, internaliza primero por qué te está costando, por qué consideras que es difícil esta conversación, qué es lo que tienes que dejar a un lado antes de entrar a esa conversación. En la retrospectiva, ya bajo tu elemento agua, vea, identifica también qué elementos son esos desarrolladores, y bajo tu elemento ya prepara una dinámica que te ayude a conectarlos a ellos. Acá creo que me voy a salir un poco del tema, pero algo que nos puede ayudar muchísimo a preparar esa dinámica ya en esa retrospectiva, en esa conversación de grupo, son algunas de las estructuras liberadoras, que esas no necesariamente van ligadas a un elemento. Lo que buscan es detonar una conversación y que todos puedan opinar. Entonces, bajo tu elemento, te aseguro que si tú logras identificar qué es lo que a ellos les llama la atención, entonces lo vas a lograr conectar a lo que tú buscas. Hace un par de meses, hace 2 meses, tuve una retrospectiva con un equipo, una célula ágil, y en ellos estaba el equipo de desarrollo, y yo me fui por la parte visual, porque algunos, la mayoría, son muy visuales. Entonces, la retrospectiva comenzó en que les pedí que simplemente dividieran una hoja de papel bond en 4 cuadrantes, y cada cuadrante me respondieran ciertas preguntas con un dibujo o una palabra. Y ese fue el detonante que me sirvió para que ellos se conectaran a la conversación y les facilitara también el poder compartir sus ideas. Así que, ¿cómo puedes manejarlo? Pues esa sería como mi sugerencia para poderlo abordar, sobre todo con la parte de desarrollo. Johan. Muchas gracias, Milagrito. Y finalmente la consulta de Janet, que nos dice, si durante la conversación la misma se torna difícil, ¿qué se puede hacer como facilitador? Primero, mantener la calma. Primero, mantener la calma. Creo que cuando nosotros estamos facilitando una conversación de grupo y de repente se siente la atención del grupo por algún tema, tú tienes que buscar de alguna otra manera siempre aterrizarlos al objetivo de la sesión.
Y muchas veces nos va a tocar inclusive el intervenir si alguien está extendiéndose ya mucho en un punto y recordar el objetivo de la sesión. Si es una conversación uno a uno, igual, el silencio no es malo. Si de repente hay un silencio, pero ese silencio tú lo rompes con recordar por qué te interesaba generar esa conversación, también puede ayudar a que la otra persona baje a la emoción que en ese momento ocurre. Algo que debemos de saber, una conversación difícil, sí va a ser difícil el cómo la voy a preparar, pero ya cuando tú la abordas, porque tú te vas a preparar para abordarla, vas a sentir que todo va a ir fluyendo de forma natural. Yo no te voy a decir que no van a haber picos de emociones, pero ahí es donde nuestro rol de facilitadores que tenemos dentro de nuestros equipos en la vida personal, debemos de estar claros que parte principal es cómo yo gestiono mi emoción. Y cuando estoy teniendo una conversación difícil, debo de, en mi caso, si soy quien detonó la conversación o quien estoy facilitando el espacio, mi emoción debo de controlarla para poder controlarla de los demás. Perfecto, Milagritos, muchísimas. Ah, y aquí tenemos nuevamente a Rubén. Rubén, te sale para Dale, Rubén. Dale. Pero bueno, voy a aprovecharte esta pregunta, este espacio, no la quiero dejar de pasar, pero yo vi que Arturo y Milagros uno hoy también tenían la mano levantada. Entonces te la hago y si ellos quieren hablar, para ir cerrando. Dale. Eh, Somos una comunidad multicultural, Latam. Aquí se han presentado casos en algunos chats que una persona hace un comentario y otra persona de otro país, por decir algo, lo ve como ofensivo. Y sin embargo, es un comentario de manera echando broma o de manera, o sea, sin necesidad de ofender a nadie. Pero muchas veces la otra persona lo toma de otra manera. Es difícil interpretar los modismos o la manera que nos comunicamos en diferentes países. El venezolano, el colombiano, el mexicano, el argentino, es difícil. Entonces, ahí mi pregunta, ¿cómo podemos nosotros aterrizar eso, hacernos entender en un solo lenguaje universal, de manera de que cuando nosotros expresamos una idea o hacemos un comentario, no estamos queriendo ofender a esa otra persona o que lo vea de una manera diferente? Okay. Bueno, primero, creo que parte de la comunidad, como tú dices, es lo rico en la cultura de la diversidad que tenemos de diferentes países. Cuando hacemos algún comentario en el chat, y eso creo que va no solamente a nivel del chat de Scrum Latam, sino que a nivel del chat de nuestros equipos de trabajo. Muchas veces también vamos a tener a alguien que, aunque seamos del mismo país, yo lo interpreto de una manera diferente a como tú me la dices. Entonces, creo que ahí entra un poco el sentido de qué tanta confianza hemos generado para estar claros que lo que yo puedo decir en este chat no es por directamente para señalarme o atacarme, sino más bien es también la persona que lo coloca a explicar un poco en qué consiste o qué quise decir. Porque a veces, y acá a veces detonan, este es un detonante de ciertos malos entendidos que pueden volverse a futuro conversaciones difíciles y es, a veces asumimos y por asumir yo malinterpreto o tomo algo de manera personal cuando no es así. Entonces, en mi caso, cuando a veces he opinado en ciertos chats donde sé que hay personas de otros países y opino con alguna frase típica de mi país, de El Salvador, siempre explico el por qué. Esto para mí en mi país es como decir esto, ¿qué significa esto? ¿Ya? Y en un chat de equipo de trabajo, en algunas ocasiones también nos puede servir el hecho de, hey, yo quiero opinar esto, pero quiero que lo tomen en cuenta desde el punto de vista de esto, porque creo que en ninguno de los espacios que tengamos de grupos, pensaría yo, siempre vamos a buscar como atacar. Al contrario, lo que buscamos a veces es generar un momento agradable o chistar o algo, pero sí, desde nuestro lenguaje coloquial de nuestro país, puede ser que se interprete diferente. ¿Y de qué manera yo puedo controlarlo? Bueno, para conocer un poquito más de cómo nos expresamos en nuestros países, simplemente el agregar qué significa eso en tu país,
para yo entenderlo y no tomarlo de otra manera. Y preguntar, no tengamos miedo de preguntar, porque creo que parte de los puntos que a veces pueden detonar, como te digo, a futuro una conversación difícil es que a veces solo asumimos, entonces estamos guardando, guardando, guardando y a la larga guardamos tanto porque asumí tanto cuando pude haber hecho una pregunta tan simple y eso me hubiera generado una claridad completa. Buenísimo, Milagrito, muchas gracias ahí por la aclaración. Te cuento que yo he aprendido muchísimo de otras culturas aquí. Ya sé interpretar, de verdad que sí. Eso es lo bonito de estas comunidades, ¿no? Que Sí, tratas con personas de todas partes. totalmente. Y aprendes nuevas frases y términos que después te sirven, no creas. Tal cual, tal cual. Mira, ahí ya le tenía la mano levantada. Ok, listo. Hola, buenas noches. De verdad me parece muy interesante este webinar en referencia y creo que nos va a apoyar mucho tanto en lo personal como en el trabajo. En referencia a conocerse, porque no solamente tú nos estás indicando que conozcamos al equipo, pero también conocerte a ti mismo. Y en base a lo que tú te conozcas, puedes asumir o no asumir, puedes llevar una conversación difícil a ser una conversación con un resultado positivo. Mi Correcto. pregunta es, en referencia a el Excel que tú nos vas a compartir, Ujú. yo puedo hacer, como yo conozco a la persona, puedo hacer ese Excel en referencia a mi percepción de esa persona como para prepararme y ver, bueno, yo soy un ejemplo, yo soy fuego y la otra persona es Ujú, agua. Entonces, ujú. ver cómo yo puedo preparar una conversación que me permita llevar a un resultado efectivo. Ustedes ¿Tú lo has pueden, probado o hay que hacérselo directamente a la persona? mira, lo ideal es que tú se lo pases a tu equipo y que quizás aquí voy a compartir otra vez el C. Lo ideal es que tú se lo pases a tu equipo de trabajo. Me dicen si ven aquí el documento. Lo ideal es que tú se lo pases a tu equipo de trabajo y que sin explicarles esto es tierra, esto es agua, vea, sino sin entrar en detalles, solo le pides de que respondan y que lo ordenen a partir de la frase o la palabra con la que más se identifican. Y ya eso te va a dar a ti una información. Si tú no se lo puedes pasar por alguna razón, ¿verdad? Puede ser. Entonces, bajo los rasgos que tú puedas identificar de esa persona, tú lo respondes. Pero lo ideal y lo más recomendable es que tú se lo pases. Algo que una vez nos pasó es que nosotros queríamos pasárselo a nuestro líder. ¿Y cómo hacíamos que el líder respondiera a esto? ¿Vea? Entonces, sutilmente logramos ahí en un espacio que lo respondiera así habladito. Mire, ¿y usted con estas palabras con cuál se identifica? Para terminar de aterrizar qué elemento era, para saber cómo abordarlo en ciertas presentaciones que queríamos hacer con él. Entonces, si tú crees que no lo va a responder, entonces abórdalo a través de una conversación, o sea, preguntas rápidas para que a ti te sirva. La idea es que la persona naturalmente lo responda, porque si yo lo respondo, puede ser que yo tenga también mi propio juicio, ¿ya? Y yo diga, Karen, por su personalidad y lo que he conocido ahorita, puedo decir que ella es espontánea. Y puede ser que Karen no elija espontánea, sino que elija decisiva, ¿ya? Entonces, si puedes, lo ideal es que lo puedas pues compartir y que tu equipo lo responda y ahí tú te quedas con esta información. Esto es como que, para mí, esta información es como Moving Motivator, un complemento de Moving Motivator. ¿Se acuerdan que Moving Motivator, la herramienta de Management 3.0, nos ayuda a identificar en nuestro equipo de trabajo qué los mueve, sus Sí. motivadores? Y esto nos ayuda a poder identificar esos rasgos de personalidad dentro de mi equipo de trabajo para poderme yo comunicar con esa persona y poderlo abordar en este tipo de conversaciones y en general. Ok, he entendido. Muchas gracias. A ti. Bien, ahí Arturo Catalán creo que estaba levantando la mano o fue error de dedo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, yo solamente comentar, muy interesante esta herramienta, esto que nos presentó Milagritos, muchas gracias por el aporte, pero fíjate también de lo que platicaba el buen Rubén, ¿no? De lo que decía acerca de la cultura. Y una de las experiencias que a mí me ha tocado es que me tocó trabajar con españoles y uno de los españoles con los que me tocó trabajar era muy mal hablado y bueno, en su cultura de ellos, pues decir hijo de ti es con lo que comen realmente.
¿no? Entonces, cuando llegó aquí a México y nos empezó a decir nosotros así, pues le dijimos, ¿sabes qué? Nos tienes que hacer un glosario de todas tus palabras que dices raras para decirte qué es lo que puede escuchar el sponsor y qué es lo que no puede escuchar, porque aquí tú le dices a un mexicano eso y se te va a los golpes, ¿no? Entonces es bien, ya teníamos así como que un glosario completo, ¿no? Y fíjate que ahora con lo que dices, yo esta parte de la herramienta, pues sí la he aplicado, pero de otra forma, ¿no? Yo lo que he aplicado mucho y es recomendable también es hacer rapport con tus interlocutores, ¿no? Y precisamente es como quien dice así de manera coloquial, ponerte en el zapato de ellos, ¿no? Vas a conocer N cantidad de gente en todo esto de los proyectos y todas las gentes son diferentes, ¿no? Todos, Total, sí. cada corazón, cada cabeza es un mundo totalmente diferente y te vas a encontrar con N cantidad de conductas humanas. O sea, la conducta humana es algo que dices, wow, ¿no? Entonces, con esto, pues casi nosotros como facilitadores somos como fragmentados, ¿no? Como esa película de Fragmentados que tenemos múltiples personalidades y no es que tengamos múltiples personalidades, sino que tenemos que ser empáticos con cada una de las personas que nos rodea y con las que trabajamos. Y en base a eso, hacer que todos co-creemos y colaboremos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que quería comentar. Ok, Pero listo, muy bien, gracias. muchas gracias, por la herramienta. No, a ti. Igual, como les decía, esto yo lo he aplicado cuando lo conocí, lo apliqué no solo en mi equipo de trabajo, sino que también en la vida personal. El conocer, así sutilmente le hice el test a mi esposo en aquel momento, identifiqué que él era un aire fuego, ¿verdad? Entonces, me ayudó, en aquel momento me ayudó muchísimo a saber y entender ciertos temas de él. Y a saber cómo abordar en ciertas conversaciones también. Entonces creo que, y por eso dejo aquí esta última lámina, que es para que nos llevemos. O sea, cuando nosotros vamos a generar una conversación, siempre va a ser incómoda si nos genera una emoción que sabemos que no es una emoción normal de generar una conversación con cualquier otra integrante del equipo, pero lo peor que podemos hacer es evitarlo. Mejor preparémonos, ya espero que con lo que acabamos de compartir esta noche les sirva prepararse con esas preguntas de coaching, internalizar tú primero cómo te sientes, qué quieres dejar a un lado, estructurar tu conversación, identificar bajo Tetramat o bajo la metodología que tú conozcas, identificar cómo puedes llegarle a esa persona para tener su atención y para conectar con ella, pero no la demores, o sea, no la demores, porque bajo el rol que nosotros tenemos en los equipos, siempre vamos a tener que llevar esas conversaciones incómodas o difíciles, siempre, hasta con nuestro jefe. Y repito, esto no solo es en los equipos, sino que también en nuestra vida personal. Entonces tenemos que saber prepararnos para conversar, no para reaccionar. Así que nada, espero que esta información les sirva y por ahí pues yo les comparto la presentación, el Excel, para que puedan generárselo en su equipo y ojalá y por ahí después nos compartan en el chat qué tal les fue. Perfecto, Milagrito. Tenemos una última consulta de Jessica León, si es que no me equivoco, o fue error de dedo. Ella levantó como varias veces el dedito. Vi que la levantaba cada ratito y lo bajaba. Sí, buenas noches. Bueno, sí, llegué un poco tarde bueno, al webinar y bueno, quería preguntar si cuando, ¿qué aspecto, o mejor dicho, qué elemento más, predomina según el Excel? No me quedó muy claro ahí. Solo vi que se podían llenar y que en total sumaban 100, pero en este caso, ¿qué elemento definiría la persona que ya completa todo el formulario, o sea, ya lo tiene todo lleno? En este caso, ¿qué elemento más se le define o qué elemento más estaría asociada a la persona que en este caso sería un integrante del equipo o, bueno, del equipo de proyecto? Quizá Ahí me pregunto. voy a compartir el Excel. Me dicen si lo ven de nuevo, pero acá. Ok. Voy a darle un poquitito de zoom porque se sube mucho. Ahí sí. Entonces, la idea es que cada uno inclusive ustedes mismos, lo pueden responder y al final
acá abajo, si se fijan, yo ya he dejado con colorcitos, cada una de las columnas van a sumar y la columna que tenga mayor valor es el elemento que más predomina en tu personalidad, ¿ya? Como yo sé que lo he respondido de manera correcta, acá en esta casilla morada les tiene que dar 100. Es decir, si yo aquí de repente me da 10, si se fijan, aquí me da 97, entonces no he respondido bien. Tengo que revisar alguna casilla, puse algún dato mal, entonces por eso tengo que revisarlo. Entonces, ya con esto, respondiendo a tu pregunta, yo lo que tengo que observar dentro de mi equipo de trabajo o de acuerdo a la persona que lo haya respondido es su primer elemento predominante, y aquí para eso me va a ayudar también esta gráfica que se alimenta de la información que complementé, me va a ayudar a identificar, y aquí voy a bajar el zoom solo para que lo vean un poquito mejor. Acá si se fijan en este colaborador 2 del ejemplo que estoy mostrando, le salió 33 en elemento aire. Ese es su elemento predominante. Su segundo elemento predominante es agua. Su tercer elemento predominante es tierra. Y por último es fuego. Puede ser que sea una persona introvertida, ya de último. Y este otro colaborador que puse de ejemplo, si se fijan, su elemento predominante es tierra. Su segundo elemento predominante es aire, luego le sigue agua y por último fuego. Entonces, aquí no tendrías que agregar nada Hay como más, unas sino preguntas sino que que ya van a darte, dar. sino darte cuenta, perdón, sino darte cuenta cuáles son sus dos elementos predominantes y enfocarte en el primero. No sé si respondí la Ok, pregunta. sí, sí, ya me quedó claro. Ok, listo. Gracias. Igual, si se fijan, yo aquí hice el ejemplo colaborador 1, colaborador 2, para hacerlo individual, ¿verdad? Ir sumando ahí la respuesta de todos. Pero yo los invito a que los que están acá en la llamada, yo les voy a enviar el Excelito. Ahí quiero saber qué elemento es Rubén, que yo más o menos supongo qué elemento va. Se lo hagan, conózcanse primero ustedes, vean qué elemento es su principal y sobre ese elemento ya ustedes van a saber en qué foros, con qué personas tienen que elevar qué elemento. Voy a que me aprueben un presupuesto, mi elemento aire debe de elevarse, o sea, la estructura, los datos, el elemento tierra, el ser objetivo, el ser claro, el decisivo. Si voy a generar un espacio de conversación con un equipo, debo de elevar mi elemento agua, el hecho de generar equipo, generar consenso, generar conciencia. Entonces, por eso les ponía ahí el eslogan, todos somos los 4 elementos. No tenemos que etiquetarnos, yo soy tierra y contigo no puedo hablar porque siempre me vas. No, tampoco. O sea, todos somos de esos 4 elementos, solo que en diferentes foros y diferentes escenarios vamos a elevar algún elemento en particular. Milarito, ¿por dónde vas a compartir el Excel? Se lo pasas acá. Claro. Ok, listo. Acá lo paso en el chat. Sí, lo puedes pasar por el chat, porque la idea sería también interesante compartirlo a la comunidad. Ok, listo. Por acá se los paso entonces. Dale. Y la invitación ahí, Karen, para la respectiva selfie, la fotico la noche de hoy. Amaritas. Ok, perfecto. Mientras nos comparte el Milagrito. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Vamos a sacar una foto del recuerdo para mostrar Este a todo el mundo que tipo, hemos estado acá. este tipo de conversaciones, de charlas, son muy buenas. O sea, de verdad que rompe el hielo, genera conversación, todo el mundo participa, todo el mundo pregunta, interesante. Y lo que decía Milagrito, no te lo vas a llevar para los equipos, también te lo llevas en tu vida personal. Milagrito Total. lo aplicó con su esposo, yo lo Sí. aplico con la mía, con la vecina, con el otro. O Sí. sea, comienzas a conocer a todas las personas que están alrededor tuyo. Hasta con mi hijo lo puedo aplicar. Total. Yo ya descubrí los que son mis hijos. Mis hijos, uno es fuego, que es súper espontáneo, alegre, y la otra es agua, súper tranquila, sensible. Entonces también nos ayuda a cómo abordar, inclusive cómo llegar con ellos. Buenísimo, Milagrito. Gracias, gracias ahí por la herramienta y por todo este repertorio que nos tenías preparado la noche de hoy. No a Perfecto. ustedes por el espacio. Ahora sí, entonces sonríen a la cuenta de 3, son varias cámaras, así que por favor me van a dar un tiempito. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, sonrían por favor.